hoy. Bueno, ¿comenzamos entonces? ¿Les parece? Sí, pa. Bien, entonces comenzamos con esta nueva lección de nuestro curso La Santa Misa Aprovechada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En esta nueva lección de nuestro curso, la Santa Misa Aprovechada, vamos a meditar acerca de la comunión eucarística, que es, digamos así, la experiencia más cercana que tenemos nosotros respecto de la Eucaristía, porque es cuando la percibimos sensiblemente, ¿sí? Cuando tenemos contacto sensible con este sacramento. Y sin embargo, es cierto que no es el único modo en que este sacramento puede, digamos así, tocarnos a nosotros. No es el único modo en que pueda tocarnos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la comunión eucarística, ¿sí? Podríamos ponerle como nombre a esta clase, cómo comulgar bien, ¿sí? Cómo comulgar bien. Vamos a hablar sobre las disposiciones necesarias para comulgar. También vamos a hablar acerca de la manera de comulgar y del precepto de la comunión, para que nosotros podamos aprovechar bien la Eucaristía justamente en esto que es en donde tomamos contacto más cercano con la Eucaristía. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente, que el sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. Aquí entonces nosotros tenemos que entender que, y podríamos preguntarnos, podríamos hacer una pregunta que es respondida por esta afirmación que acabo de hacer, y es que, ¿cómo es posible que si, como hemos dicho antes, si en la Eucaristía se encuentra presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y al recibirlo recibimos realmente todo Cristo, Dios y hombre, ¿cómo puede ser que una sola comunión, una única comunión en nuestra vida, no fuera suficiente para hacernos santos, para quemar todos nuestros pecados, para purificarnos de todas nuestras faltas, para hacernos tender a Dios con una fuerza definitiva y sin retrocesos? Y eso se explica por nuestras disposiciones, porque habitualmente no tenemos nosotros todas las disposiciones que nos harían capaces de aprovechar la fuerza de la Eucaristía. De esas disposiciones, fundamentalmente vamos a hablar en esta clase. Entonces, ¿qué cosas son necesarias para poder comulgar bien? Entonces, para que una comunión sea bien hecha, son necesarias fundamentalmente tres cosas, ¿sí? Lo primero es el estado de gracia. Lo segundo es estar en ayuno desde un tiempo antes, ¿sí? El derecho canónico dice 1 hora antes de la comunión. Y en tercer lugar, saber lo que se va a recibir y aproximarse de la comunión con devoción, ¿sí? Saber lo que se va a recibir y aproximarse de la comunión con devoción. Ustedes dirán, bueno, esto parece muy fácil. Entonces, si hacemos esto, entonces, ¿cómo es posible? Uno puede decir, bueno, está bien, hacemos todo, todos cumplimos con estos requisitos. Aún así, no tenemos buenas disposiciones. Bueno, entonces vamos a explicar y comentar cada una de estas cosas necesarias, ¿no? Para poder recibir la comunión. Lo primero, ¿qué es estar en estado de gracia?
Significa fundamentalmente tener la conciencia limpia de pecados mortales. O sea, tener la conciencia limpia de pecados mortales es ser conscientes de que no hay ningún pecado mortal del que no nos hayamos arrepentido y no hayamos recibido el perdón sacramental en el sacramento de la penitencia. Y entonces, ¿y esto por qué? Porque la comunión eucarística es, como su nombre dice, es el sacramento donde se expresa nuestra comunión, nuestra unión, nuestra identificación con Jesucristo, ¿sí? El que se acerca a la comunión teniendo conciencia de algún pecado mortal del cual no se haya arrepentido, ese no está realmente en comunión con Jesucristo y no tiene las disposiciones suficientes para poder recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, no se puede recibir a Jesús estando en pecado. O sea, no se puede recibir a Jesús teniendo algún pecado del cual no nos hayamos arrepentido debidamente. Entonces, si yo tengo estoy en estado de pecado o tengo un pecado del cual no me haya arrepentido, no debo acercarme a comulgar, ¿sí? Eso implica cualquier pecado, los públicos y los ocultos. No hace falta que la gente sepa de ese pecado, o sea, hace falta que Dios lo sepa, porque es Dios el que será recibido en mi alma con la comunión eucarística y en mi cuerpo, ¿sí? Será recibido en mi boca y voy a recibir a Dios, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, recibiré en la Eucaristía, y es necesario que esta casa esté bien dispuesta. No arrepentirse de un pecado implica que yo no me desapegue de ese pecado, o por lo menos no tenga la intención de no volver a cometerlo. Entonces, si recibir a Cristo en la comunión sería como al mismo tiempo querer abrazar a Dios y a aquello que Dios detesta. Eso es lo que tenemos que ver nosotros con la cuestión del estado de pecado. Abrazar a Dios y aquello que detesta a Dios. Es abrazar a uno y otro, aunque estos dos sean enemigos, y querer tenerlos conmigo. Pero Dios abomina del pecado. Dios abomina del pecado, porque va contra el orden dispuesto por él, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros que formemos bien nuestra conciencia para poder comulgar correctamente, convenientemente, mejor dicho, más que correctamente, como si fuese una especie de corrección meramente ritual. ¿Y cómo se hace esto? La pregunta que todos se hacen respecto del estado de gracia cuando decimos esto es, bueno, ¿cómo sé yo qué es un pecado mortal? Bueno, para un fiel común que no tenga estudios de moral, que es la inmensísima mayoría, es muy difícil distinguir cuando un pecado es mortal o no, cuando es materia de pecado grave. Entonces, quiero darles unas reglas muy sencillas. Primero, si vos pensás que cometiste un pecado grave, no te acerques a comulgar. Puede que después vayas y te confieses y el sacerdote te diga, este pecado no es grave. Entonces, bueno, tranquilo, ya está. Pero ante la duda es mejor abstenerse, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo creo que cometí un pecado grave, no comulgo. Me confieso primero y el sacerdote me dice, ¿sabes qué? Tomarte una copa de vino no es pecado. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces, pero yo pensaba que era pecado. Como yo pensaba que era pecado, si yo, pensando que era pecado, hubiera comulgado, hubiera pecado. Aunque tomar una copa de vino no es pecado. ¿Sí? Hubiera pecado en mi comunión porque en mi conciencia estaba que yo estaba en pecado. ¿Sí? Entonces, es mejor entonces en esos casos no comulgar. ¿Sí? ¿Qué puede formar nuestra conciencia entonces? ¿Se dan cuenta? La confesión frecuente. Si yo no sé qué es pecado mortal y qué es pecado venial, en realidad yo no me estoy confesando frecuentemente. Ese es el problema. El que se confiesa frecuentemente sabe distinguir en general la mayoría de los pecados mortales y veniales porque además, generalmente para la mayoría de los fieles, no necesitan conocer toda la moral católica, solamente
necesitan conocer lo que dice la moral respecto a los pecados que les son habituales. Lo demás simplemente no hace falta saberlo. Entonces, o no me es útil no, para mi propia vida espiritual y quizás nunca llegue a enseñar a otros. Entonces, en cambio, un sacerdote sí tiene que saber, tiene que conocer bien y distinguir, bueno, este pecado que cometiste es mortal, este pecado es venial. Nosotros sí, pero nos llevó años estudiar eso en la materia de moral, en todas sus subdivisiones, y entonces podemos distinguir nosotros qué es pecado mortal y qué es pecado venial. Así que, para saber qué es pecado mortal y qué es pecado venial, confesión. Las listas de confesión, las listas de exámenes de conciencia son muy útiles. Algunas listas, por ejemplo, la lista de examen de conciencia del padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, tiene una lista muy detallada, y donde el padre Jorge Loring se preocupó en marcar en negrita, en letra negrita, las preguntas que implicaban casi necesariamente un pecado mortal. Eso puede ayudar bastante, ¿sí? Entonces, las listas de examen de conciencia pueden ayudarnos muchísimo, ¿sí? Y finalmente, si yo, y esto es un aviso contra escrupulosos, o para salvar a los escrupulosos, si yo digo, no sé, ¿qué pasa si cometí pecado mortal? ¿Y tenés conciencia de algún pecado? No, no sé, pero ¿qué pasa si cometí sin saberlo? No tenés conciencia, no tenés presente, no sabés si cometiste un pecado mortal, entonces no cometiste un pecado mortal. Punto final, muy simple eso. ¿Sí? No, no hay que caer en el engaño del demonio, que también por otra parte quiere alejarnos inconvenientemente de la comunión eucarística. Entonces, si yo cometí un pecado mortal que no sabía que cometí y que ni siquiera sé si cometí o si hubo o no hubo pecado, simplemente no hubo. ¿Mm? Entonces, eso es tener conciencia limpia de todo pecado mortal. Eso es lo primero. ¿Qué sucede si es que yo... ¿qué tiene que hacer la persona que sabe antes de comulgar que está en pecado mortal? Bueno, si me doy cuenta yo que estoy en pecado mortal, lo que tengo que hacer es confesar mis pecados en el sacramento de la penitencia. Muy simple, ¿no? Porque para quien está en pecado mortal no basta el acto de contrición perfecta sin la confesión para hacer una comunión bien hecha. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no basta con hacer eso. No es cierto, no es verdadero aquello que algunos dicen que si yo me doy cuenta que no voy a comulgar, que no voy a tener confesión en mucho tiempo. Fíjense lo que es mucho tiempo. Si yo me doy cuenta que no voy a comulgar en mucho tiempo, entonces puedo hacer un acto de contrición con la intención de confesarme lo antes posible. Generalmente las personas que así juzgan, ¿sí? No se confesarán, probablemente no encontrarán un sacerdote en su parroquia, quizás en el próximo mes. Pero normalmente esto sucede muchas veces en lugares donde uno puede hacer un poquito de esfuerzo y ir a confesarse quizás en una ciudad vecina o en una parroquia en la misma ciudad. Entonces eso realmente no justifica. Estamos hablando más bien de personas que pueden quedarse sin comunión durante años. Pero fíjense que esta regla de arrepentirse, hacer un acto de contrición y comulgar con intención de confesarse, no se puede repetir dos veces. O sea que una vez comulgo y la siguiente ya no puedo comulgar. Tengo que confesarme necesariamente antes de volver a comulgar. Entonces, esas condiciones generalmente no se dan para la mayoría de los casos. Quedarme sin comunión durante un mes, 2 meses, 6 meses, no. Más bien es más de un año, porque la iglesia nos pide que comulguemos al menos una vez al año. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de yo sentía que demasiado quería comulgar, ¿sí? Porque esos sentimentalismos baratos no sirven en este tema, ¿sí? No sirven y no nos justifican de pecado y de ofender a Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué no basta el acto de contrición al que está en pecado mortal? Porque la iglesia ordenó en señal de respeto a este sacramento que el que es culpable de pecado mortal no
no se atreva a recibir la comunión sin primero confesar sus pecados y recibir el perdón. O sea, hagamos la aclaración. Confesar sus pecados y recibir el perdón. Entonces, ¿y el que comulga en pecado, recibe a Cristo? Y la respuesta es sí, recibiría a Cristo, pero no la gracia. ¿Sí? Recibiría a Cristo, pero no recibiría a la gracia. Entonces, Cristo no quedaría habitando con su gracia, no habría presencia de Dios permanente. Fíjense lo que sucede en el alma que comulga en estado de gracia. La persona comulga, Cristo está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad mientras permanezca las especies de pan y vino, la especie de pan generalmente. Y entonces, mientras no se derrita, no se disuelva el pan dentro de mí, Cristo está presente. Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente en mí. Yo soy como un sagrario. Fíjense que por eso yo no puedo comulgar y salir corriendo de la iglesia. O si tengo que salir con muchísima, muchísima reverencia y recogimiento. El mismo respeto que tengo delante de la Eucaristía en el sagrario debería tener conmigo después de comulgar. ¿Cuánto tiempo demora en disolverse la Eucaristía de nosotros? Aproximadamente 15 minutos. No es poco tiempo, ¿eh? Entonces, cuando se disuelve la Eucaristía, ya no hay presencia de Cristo en mí, pero queda su gracia, ¿sí? Queda su gracia. ¿Qué es la gracia? Es la participación en la vida divina. Recuerden lo que dijimos en la primera clase. Es la participación en la vida divina, ¿sí? Y si yo ya estoy en gracia, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué si yo ya estoy en gracia de Dios, recibo la comunión, permanece la gracia en mí? Aumenta la gracia, aumenta la presencia, la participación en la vida divina, ¿sí? La participación en la vida divina. Entonces se distinguen estas dos cosas, la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo y la gracia santificante, ¿sí? Eso es lo que aumenta en nosotros. Y eso permanece. Entonces, aunque cuando yo comulgo, hago mi acción de gracia suficiente tiempo. Y si yo hago mi acción de gracia suficiente tiempo después de comulgar, probablemente al salir de la iglesia ya no estará presente Cristo real, verdadero y sustancial en mí. Pero su gracia en mi participación de la vida divina habrá aumentado. Y eso se mantiene mientras no peque mortalmente. Eso se mantiene mientras no peque mortalmente. Y ese es el tema más importante. ¿Sí? Porque eso es lo que hace meritorias nuestras obras y nos hace merecer el cielo. Porque fíjense, una persona que comulga la Eucaristía en estado de pecado recibe a Cristo, pero no la gracia. Y aunque comulgue todo lo que quiera, mientras no esté en estado de gracia, aquella comunión no le sirve. Y más bien está comulgando su propia condenación. Así que el que comulga comete sacrilegio e incurre en sentencia de condenación. Incurre en sentencia de condenación. ¿Puede condenarse el que comulga en estado de pecado? En realidad, se condenará si no se arrepiente de ello. Ahora, habiendo entendido esto, la primera cosa necesaria para hacer una comunión bien hecha, el estado de gracia, pasemos a lo segundo ahora, estar en ayuno eucarístico. Ya hemos preparado nuestra alma. Ahora vamos a preparar nuestro cuerpo. ¿Cómo preparamos nuestro cuerpo? Con el ayuno eucarístico, que consiste en abstenerse de cualquier especie de comida o bebida, excepto agua natural, ¿no? O medicamentos. También no quiebran el ayuno. Entonces, el ayuno consiste en no comer nada ni beber nada, salvo agua o medicina, si es que llega la hora de tomar la medicina, una hora antes. Es lo que prevé el código nuevo. El código nuevo, ¿sí? Ya llegó a ser 3 horas, ¿sí? Con Pío XII. Ya llegó a ser mediodía. Ya llegó a ser un día entero, para los laicos, por supuesto, si los sacerdotes tenían otra prescripción de ayuno. Ya llegó a ser varios días antes de la comunión. Ya llegó a ser varios días. Pero eso no implica que nosotros perdamos la conciencia de lo que estamos recibiendo.
Es cierto, hoy el ayuno es de apenas una hora antes de la comunión, no de la misa. Pero hay gente piadosa que ayuna una hora antes de la misa, ¿sí? Pero la norma es una hora antes de la comunión. Y hay gente que ayuna un poco más. ¿Y cuánto debemos ayunar? Yo les digo lo que es obligatorio. Cada uno después tiene que hacer lo que su conciencia le mande. Sepa que no tiene que comulgar si ha comido algo antes de una hora de la comunión, o menos de una hora antes de la comunión. No debe comulgar, ¿sí? ¿La misa sirve igual? Claro que sirve igual, que es otra cosa. Eso vamos a hablar en la próxima y última clase de este pequeño curso. Pero si yo he comido algo en menos de una hora antes de la comunión, es mejor no comulgar. Entonces, porque eso es una norma que se debe cumplir. Y con eso nosotros preparamos nuestro cuerpo para poder recibir la Eucaristía. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Por qué este ayuno? Es necesario que nosotros preparemos el cuerpo. Sí, primero, eso es para no confundir la Eucaristía con la comida ordinaria, ¿sí? La comida que tomamos todos los días. Porque la Eucaristía no es una comida ordinaria. La Eucaristía es pan de los ángeles. Y es necesario que nosotros hagamos un pequeño ejercicio de desprendimiento de las cosas de este mundo para que con ello nosotros podamos aprovechar la Eucaristía. De tal modo que nosotros podamos dar el valor que corresponde. Probablemente alguno pueda pensar que, bueno, pero una hora de ayuno antes de la comunión no nos hace sentir mucho eso. Quizás 3 horas antes sí, 6 horas antes sí, 12 horas con más razón y un día antes con mucho más razón. Si alguna hace ayuno, comunión diaria, evidentemente no puede hacer ayuno un día antes. Puede hacer unas horas antes. Puede hacer unas horas antes. Y conviene que practique el ayuno frecuentemente. Hoy en día todo el mundo hace ayuno. Imagínense, ustedes no saben cuántas millones de descargas tiene las aplicaciones de ayuno intermitente. Para ser fit, hacemos ayuno. Pero no para recibir la Eucaristía y para que nosotros podamos expresar de un modo concreto que es más importante tomar el alimento del alma con el cual alcanzamos la vida eterna que tomar los alimentos del cuerpo. Entonces, ¿quiénes no están, ¿quiénes no están obligados al ayuno? Los enfermos. Los enfermos no están obligados al ayuno. Entonces, ellos no están obligados al ayuno y pueden no ayunar antes de la comunión, ¿sí? Eso es algo que permite la iglesia y les basta a ellos ofrecer con paciencia sus dolores y sufrimientos para poder comulgar convenientemente. Y la iglesia, en su misericordia, no les pide que ayunen más, que se abstengan de alimento antes de recibir, ¿sí? Claro, cuando un enfermo, y sobre todo un enfermo en peligro de muerte, fundamentalmente recibe la comunión, esa comunión se llama además santo viático, porque sirve como alimento que le acompañará en el trance a la otra vida. Se llama santo viático. Les sustenta, les sostiene, les ampara en el viaje que ellos hacen de esta vida hasta la eternidad. Hasta allí entonces sobre el ayuno. Pasemos ahora a la tercera cosa necesaria para la comunión. Saber lo que se va a recibir. Saber y aproximarse de la Sagrada Comunión con devoción. Porque claro, si yo sé lo que voy a recibir, el efecto natural es acercarme con devoción. Saber lo que se va a recibir quiere decir que yo conozca lo que enseña respecto de la Eucaristía la sagrada doctrina de la Iglesia. Entonces, creerlo firmemente, por supuesto. Si yo solamente puedo recibir la comunión, si yo sé qué es lo que voy a recibir, si yo distingo el pan ordinario
del pan eucarístico. ¿Y qué es lo que distingue realmente el pan ordinario del pan eucarístico? Y, y creerlo firmemente. Si yo no creo, entonces, si yo no creo que hay presencia real, exactamente como la iglesia dice que existe la presencia real en la Eucaristía, tampoco puedo recibir. Porque de nuevo voy a estar recibiendo algo en lo cual realmente yo no creo y que es distinto de lo que yo pienso de él. Por eso no permite la iglesia lo que se llama la intercomunión, o sea, que los protestantes reciban la comunión eucarística, porque los protestantes tienen una concepción distinta de la Eucaristía. La mayoría, los de doctrina más antigua, cercanos al luteranismo y siguientes, ellos creen que la Eucaristía, Jesús está consubstanciado, no transubstanciado, ¿sí? La Eucaristía no está transubstanciada, sino consubstanciada. ¿Qué significa? Que allí hay pan y además cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero que está la sustancia del pan. Error, ya no hay sustancia de pan, solamente está la forma accidental, la apariencia de pan, pero ya no hay pan, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Otros protestantes creen que está la consubstanciación se da de forma temporaria, o sea, mientras se desarrolla el rito de la celebración eucarística, lo cual significa que después de que terminada la misa o termina la celebración eucarística, porque eh, eh, algunas comunidades protestantes tienen una celebración eucarística, ¿no? Muy parecida a la misa. Ellos piensan que terminada la Eucaristía ya no hay presencia real de Cristo, ¿sí? Entonces hay una especie de consubstanciación temporaria, ¿sí? Hay otros que piensan que simplemente es un símbolo, ¿sí? Pero pensar que es una transubstanciación y que ahí ya solamente quedan las apariencias de pan y vino, pero que en realidad allí lo que tenemos es cuerpo, sangre, alma y divinidad, eso solamente creen los católicos. Entonces, eso implica saber lo que uno va a recibir, saber lo que uno va a recibir. Comulgar con devoción, en cambio, quiere decir que yo me aproxime de la Sagrada Comunión con humildad y con modestia, o sea, sabiendo que yo voy indignamente y que me acerco a la comunión porque el Señor me pide que yo lo reciba, que yo coma de su carne y beba de su sangre. Y con modestia significa que no vaya a la Eucaristía ostensivamente o con aires de hipocresía, queriendo simular con ello virtudes que no tengo, o que merezca aquello por acercarme a la comunión. También implica que sepa resguardar mi cuerpo y que aflore no el cuerpo, sino el alma, fundamentalmente. Así que es necesario que nosotros nos acerquemos con humildad y modestia, tanto en la persona como en la vestimenta. Y, o sea, vestirse bien, quiere decir eso, ¿sí? Acercarse con recogimiento, como corresponde a aquello que voy a recibir, acercarse con recogimiento, en silencio, rezando, pensando que voy a acercarme a la cosa más sagrada que existe en el mundo y prepararme, para eso ayuda obviamente la preparación anterior y la acción de gracias después de la comunión. O sea, no conviene que yo me acerque a la comunión sin preparación. Toda la misa es una preparación para la comunión, pero también implica esto preparación previa cuando, por ejemplo, recibamos la comunión en una celebración, en una distribución de la comunión fuera de la misa. En algunos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, suele darse eso. Los sacerdotes distribuyen la comunión cada media hora, entonces uno, aunque no se celebre la misa, los sacerdotes que viven en esa iglesia distribuyen la comunión cada media hora, entonces la gente recibe en cualquier hora del día la comunión. Pero a estas personas, claro, se les pide que hagan por lo menos un acto de contrición, que estén en estado de gracia, por supuesto, que hagan acto de contrición, que recen un Padre Nuestro y luego reciban la comunión. Pero es necesario siempre poder hacer eso con toda la intensidad de la que somos capaces para que tengamos conveniente preparación. Y luego la acción de gracias. Porque la acción de gracias permite que nosotros sigamos hablando con Jesús, que está presente verdadera, real y sustancialmente en nosotros hasta que se disuelvan las especies, pero también para que nosotros podamos aprovechar mejor la gracia. No es comulgar, ir a sentarse y no hablar con Dios. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría? Porque no se le enseña a la gente, no se le enseña. Ellos
lo que deben hacer. Y no digo yo esto con ánimo de acusarle a los curas. Yo mismo hago examen de conciencia que, bueno, he enseñado muchas cosas, pero reconozco ahora que muchas veces podía haber enseñado más, porque era lo básico y había mucha gente que comulgaba. Podía haber insistido mucho más en la preparación y la acción de gracias para alrededor de la comunión. Y ahora pienso que no lo hice. Entonces, conviene que nosotros nos recojamos algún tiempo en oración antes de recibir la comunión y que pensemos quién es aquel a quien vamos a recibir y quiénes somos nosotros, su grandeza y nuestra pequeñez. Y que recemos, que hagamos actos de fe, esperanza y caridad, que hagamos actos de contrición, que hagamos actos de adoración, que recemos preces pidiendo a Dios que aumente en nosotros la virtud de la humildad, que deseemos recibir a Jesús. Bueno, alguno puede pensar, bueno, todas esas oraciones, ¿y dónde encuentro todo eso? Bueno, la función del catecismo fundamentalmente es darnos fórmulas de oración para que nosotros tengamos que decirle al Señor, o si no, uno no sabe. Hay gente que comulga y ni el Padre Nuestro sabe. La pregunta es, ¿cómo se prepara esa persona para recibir la comunión? Ninguna, nula preparación, ¿no? Y la acción de gracias consiste en seguir haciendo oración, agradeciendo a Dios por ese don eh, y recogernos. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, 10 o 15 minutos. ¿Eso qué significa? Significa que una vez terminada la misa, que generalmente termina inmediatamente después de la comunión, nos quedemos un rato más haciendo oración. Para todo esto sirven los devocionarios católicos que nos dan oraciones para que podamos hacerlas en estos momentos. Sirve también la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Uno puede rezar el rosario antes o después de la comunión, lo que sea. ¿Por qué hasta ahora solamente recomendé oraciones formuladas y no oraciones espontáneas? Porque conviene que, a no ser que tengamos un gran progreso en la vida espiritual, que estemos adelantados en la vida espiritual, más nos convienen las oraciones en fórmulas, porque nosotros no sabemos qué pedir, dice San Pablo, no sabemos qué pedir. Por eso viene el Espíritu Santo, que ilumina a la iglesia y que nos ofrece estas fórmulas de oración, y el Espíritu Santo pide en nosotros lo que conviene. Eso es lo que significa aquella fórmula de San Pablo. Entonces, además, las fórmulas nos forman, ¿sí? Nos forman a nosotros en lo que tenemos que pedir, porque no sabemos qué pedir. Leemos poco y nada la Biblia y después además no queremos memorizar fórmulas de oración y después queremos pedirle, hablar con Dios de forma espontánea. ¿Qué le vamos a pedir? Cosas que son a veces o nimiedades, o no vamos a pedirle lo que realmente nos conviene. ¿Qué nos enseñan las fórmulas de la iglesia a pedir a Dios? Nos enseña a pedir a Dios humildad, aumento de fe, más amor a Dios y al prójimo, a evitar las ocasiones de pecado, a amarle más, a imitar a los santos. ¿Qué hacemos nosotros generalmente cuando hacemos una oración espontánea? Lo que hacemos es, bueno, pedirle a Dios. Nunca pedimos por nuestra alma, casi nunca pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, o generalmente olvidamos a la Santísima Virgen de los Santos. Nunca, casi nunca recordamos las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, ni pedimos un aumento de gracia. No sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. Por eso las fórmulas convienen, sobre todo en estos momentos, en los momentos previos y en los momentos de acción de gracias después de la comunión. Ese día de la comunión debe ser un día que llevemos nosotros con muchísima unión con Dios. Y podríamos atrevernos a decir incluso con mucha santidad. Por eso, entre cristianos ha sido siempre una bonita costumbre que se deseen un santo domingo. ¿M? Un santo domingo, unas santas fiestas, para que recordemos nosotros que ese día vamos a comulgar. Entonces, deseamos a esa persona y le recordamos que lleve un santo domingo, porque en ese día ha recibido el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y ese día hemos de pensar nosotros que tenemos que cumplir nuestros deberes de Estado con mucho más esmero.
Generalmente son los días en que somos más, el domingo, en vez de ser el día que somos, en el que somos más diligentes, suele ser el día en que somos más perezosos. Me atrevo a decir que bajo esas condiciones es mejor no comulgar. Debe ser el día de mayor diligencia, debe ser el día de más oración, debe ser el día de más caridad, o sea, de más amor al prójimo, a Dios y al prójimo, de más amor a Dios y al prójimo. Entonces tendremos disposiciones suficientes para que la Eucaristía, eh, para que la Eucaristía realmente produzca en nosotros sus frutos. Con todo esto, queda claro por qué la Eucaristía no produce sus frutos en nosotros completamente si es Jesús mismo al que recibimos y sin embargo comulgamos y salimos igual. Porque no hay preparación. Porque generalmente, no generalmente, a veces no estamos en estado de gracia, o si estamos en estado de gracia no ayunamos convenientemente, o si estamos en estado de gracia y ayunamos, sin embargo, ese día nosotros el día de la comunión, no lo dedicamos intensamente a Dios. ¿Cómo hay que, hasta aquí la comunión y las disposiciones para comulgar? Con esto ya tenemos bastante materia para meditación y para poder corregirnos y conocer y saber mejor cómo recibir bien este sacramento. Algunas cosas prácticas, ¿sí? ¿Cómo recibir la comunión? ¿Mm? ¿Cómo recibir la comunión? Entonces, les quiero decir que la comunión se puede recibir, como ya hemos hablado, en la mano, eh, donde la conferencia episcopal, no en todos los países tienen esa licencia, casi todos, pero no todos, se puede recibir en la mano, ¿sí? Se puede recibir de pie, ¿sí? Pero lo más conveniente, la Iglesia siempre ha reconocido, y los papas también, es recibirlo de rodillas y en la boca, porque parece que es lo más apropiado para la naturaleza de la Sagrada Comunión, ¿sí? Pero no vamos a decir que aquellos otros son pecadores y que eso es una cosa que ofende a la Eucaristía y cosas de ese tipo. Es cierto que hay discusiones acerca del tema. No vamos a entrar en la cuestión porque lo que nosotros queremos es un curso que nos ayude a aprovechar la comunión eucarística, ¿sí? Entonces, ahora, no centremos toda la cuestión en la forma de recibir la comunión cuando todo lo demás de lo que hablé no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, no podría una persona recibir con muchísima devoción en la mano y de pie, porque de repente le obligaron y no tuvo otra opción que recibir en la mano y de pie la Eucaristía, pero si tuvo las disposiciones suficientes, si tuvo las disposiciones perfectas para poder recibir la comunión, como aquello es una cosa necesaria para la salvación, la iglesia dispuso, la iglesia no puede disponer cosas que puedan llevarnos a la condenación. Eso sería como que Jesucristo faltase a su promesa. Entonces, eh, entonces, simplemente eh, estaríamos diciendo que Cristo faltó a su promesa, ¿sí? ¿Se puede recibir? Se puede. ¿Es más conveniente rodillas en la boca? No se puede negar eso. Eso es innegable, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir tres cosas sobre tres modos o gestos en la comunión. Si voy a recibir la comunión de pie, conviene mucho antes de llegar al sacerdote hacer una genuflexión. Me hinco de rodillas, me pongo en pie y recibo la comunión de pie, ¿sí? En la mano o en la boca. Entonces, de tal modo que se cumple aquello de toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra delante del nombre de Cristo, ¿sí? Y ahí está el nombre de Cristo, ¿sí? Que es la persona de Cristo en la Eucaristía. Conviene entonces, antes de llegar a la comunión, antes de llegar al sacerdote, si se recibe en la parroquia de pie o en la mano, igual hacer una genuflexión, tocar con la rodilla derecha el suelo y levantarse y entonces recibir. Si uno recibe la comunión en la mano, entonces hay que tomar mucho, mucho cuidado, ¿sí? Pero no hay que ser tampoco obsesivo, porque no es tan difícil el cuidado que tenga que hacer, pero tiene que tomar cuidado, o sea, no puede ser simplemente indiferente. Poner la mano izquierda, la mano derecha debajo y puede tomar la comunión en la mano y meterla en la boca.
pero tiene que cuidar que no queden partículas. La segunda forma es mejor, que es llevar directamente la comunión a la boca, ¿sí? Pero de nuevo, hay que revisar que no hayan quedado partículas en la mano, ¿sí? Toda partícula visible sigue siendo cuerpo de Cristo. Si la partícula es invisible, ya no es cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, la mejor de las tres de las formas, que es siempre que se pueda hay que hacerlo y hay que hablar con el párroco y tiene que ser un tema de conversación en nuestras diócesis generalmente y hacerlo siempre que se pueda y es recibir de rodillas y en la boca. Y sobre este tema solamente quiero decir lo siguiente. Primero, se recibe de rodillas, se pone uno de rodillas, levanta la cabeza, ¿sí? Mirando hacia abajo, quita la lengua, de tal modo que la lengua toque el labio inferior. No hace falta quitar la lengua mucho. Tampoco, la lengua no puede quedarse dentro de la boca. La lengua debe salir afuera. Y eso ayuda a que el sacerdote pueda pegar la hostia en la lengua. Muchos que comulgan de rodillas y en la boca, abren la boca y no quitan la lengua. Deben quitar la lengua, ¿sí? Es cierto, pueden quitar, si quitan más es mejor, pero queda un poco grosero sacar demasiado la lengua. Entonces se puede sacar uno medianamente, de tal modo que la hostia se pueda pegar en la lengua. Si yo no sé cómo me sale eso, bueno, me tomo un espejo y practico, ¿no? Ejercito, ensayo delante del espejo cómo comulgar hasta que salga bien. Este ensayo generalmente ya se tendría que haber hecho en la catequesis, pero no se suele hacer. Entonces, así el sacerdote no toca los labios. Si la persona saca la lengua, el sacerdote nunca toca los labios, jamás. He dado la comunión durante años y entonces uno no toca la Eucaristía. Si las partículas para unos ojos humanos imperfectos no pueden ver las partículas, ya no está Jesucristo, ya no está Jesucristo. ¿Sí? Si es invisible a ojos humanos, ya no, nosotros, porque fíjense ustedes, también si es invisible, aquello puede volar con el viento, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes las partículas invisibles que vuelan directamente del copón o desde el altar, ¿sí? Nosotros ya no estamos obligados a eso porque simplemente ya está fuera del alcance de los sentidos, ¿sí? Entonces ya está fuera del conocimiento humano ordinario. Por eso ya nosotros no podemos ya tener conocimiento de la presencia de Cristo en esas partículas. No vayan a pensar que porque se usa la patena no hay partículas, ¿me entienden? Entonces, simplemente eso, ¿sí? Es cierto que aquí también hay una doctrina de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino enseña acerca de las manos consagradas del sacerdote, solo que Santo Tomás es teólogo y la iglesia tiene autoridad para poder conceder o no ciertas cosas, ¿sí? Entonces, yo me inclino a pensar lo que piensa Santo Tomás, pero yo no soy autoridad en la iglesia, solamente puedo enseñar lo que la iglesia permite o no permite y no quiero incitarles a la gente a que reciba la comunión en la mano. Lo que quiero decirles es que no piensen que que es pecado hacerlo, ¿sí? Que no piensen que es pecado hacerlo. Es muy importante que eso no se piense. Uno puede pensar que es mejor de rodillas en la boca, libremente, pero no podemos pensar que es pecado recibir en la mano, ¿sí? Y no se tiene la culpa de esas partículas invisibles, ciertamente, ¿sí? No se tiene ya la culpa de las partículas invisibles. Finalmente, hablemos del precepto de la comunión. Hoy en día es muy común comulgar todos los domingos. Hubo tiempos en la iglesia en que la gente comulgaba solo una vez al año. Entonces, ¿era mejor antes o ahora? Los tiempos las prácticas sacramentales sustancialmente han sido siempre las mismas, pero en ciertas cosas han variado a lo largo del tiempo. Tiene sus ventajas la comunión frecuente, pero tiene sus peligros, ¿sí? Entonces nosotros que queremos hacer bien las cosas, lo que tenemos que hacer es evitar esos peligros y aprovechar los beneficios de la comunión frecuente. Entonces, ¿podemos comulgar todos los domingos? Claro que sí, pero con las debidas disposiciones, ¿sí?
No vale, porque si no, terminamos nosotros recibiendo a Jesús, recibiendo su gracia, pero esa gracia no fructifica a nosotros, porque la tierra no está preparada. La tierra de nuestra vida, de nuestra persona. Entonces, pero hay obligación de comulgar al menos una vez al año, principalmente en tiempo de Pascua, ¿sí? En tiempo de Pascua. ¿A qué edad se comienza a comulgar? Bueno, a partir de San Pío X se permitió que los niños, a partir del uso de razón, ya reciban la comunión. Solo que y eso es muy bueno porque a partir del uso de razón, y además que sean capaces de distinguir el pan ordinario del pan eucarístico y digan, este es un pan que es comida que comemos en casa y este es el cuerpo de Cristo. En este pan está Jesucristo. No hace falta que sea exacto en los términos teológicos. Basta que sepa que ahí está Dios. Entonces, y que sepa comulgar con disposiciones, con las tres cosas que dijimos. Entonces, si puede hacer eso, puede recibir la comunión. La práctica en los diversos países varía un poco porque a veces en algunos lugares las conferencias episcopales, los obispos de un país se ponen de acuerdo para que todos los niños reciban la comunión, por ejemplo, a los 10 años o a los 12 años. Ok, entonces hay que ver qué es lo que disponen los obispos en cada país. Repito, sobre estos puntos yo no estoy haciendo una discusión teológica, estoy queriendo ayudarles a que puedan aprovechar la Santa Misa, que es un tema que es lo que nos interesa aquí, sin entrar en las discusiones teológicas que se pueden hacer sobre este tema, que no es el ámbito ni tenemos tiempo para poder hacerlo en este curso. Entonces, ¿y si una persona pudiendo comulgar, no comulga, está en pecado? Entonces, si alguno pudiendo comulgar no comulga porque no quiere o porque no quiere o porque rechaza la Eucaristía y no se prepara para eso, claro, peca por rechazar la Eucaristía, ¿sí? Pudiendo comulgar, no a ver, con esto tengo que hacer una salvedad. Recuerden, nuestra obligación es de comulgar una vez al año. Esto es muy importante. Entonces uno dice, a la flauta, si yo tengo que comulgar una vez al año, ¿qué hacemos el resto de las misas? Justamente, la misa tiene un valor por sí mismo. El sacrificio de la misa tiene un valor por sí mismo, ¿sí? Y me hace participar de la gracia y me da un aumento de gracia por sí mismo, independiente de la comunión. La comunión, digamos, también da la gracia, pero es una segunda cosa, ¿no? Es una segunda cosa. Entonces aquí se celebra la Eucaristía y la Eucaristía me alcanza favores de Dios y cumple con sus fines. El sacrificio, la misa. Y la comunión es una segunda cosa, es un segundo ítem dentro de esta cuestión. Entonces, no es que yo porque voy a misa tengo que comulgar. No es que voy a misa y tengo que comulgar si no la misa está incompleta. No es cierto que esté incompleta. O si no, no tendría sentido el precepto de la iglesia que dice que al menos hay que comulgar una vez al año. No es cierto que esté incompleta la misa. ¿Se aprovecha más? Sí. ¿Está incompleta? No. No es cierto eso. ¿Sí? No, porque las dos cosas no se oponen. Ahora, si yo pudiendo confesarme y todo, y teniendo qué sé yo, rechazo recibir la comunión cuando llega el tiempo, estoy pecando. Si no comulgo por lo menos una vez al año, pudiendo comulgar, estando en la ciudad, teniendo una parroquia cerca, también estoy pecando, porque estoy incumpliendo con un precepto de la iglesia, ¿sí? Y pecan los padres que no llevan a sus hijos a la catequesis para poder recibir la comunión, porque les están negando una gracia que les es debida, ¿sí? Que la iglesia les quiere dar para el bien de su alma. Así que es una cosa muy buena comulgar frecuentemente, inclusive todos los días, con tanto que uno tenga debidas disposiciones. Imagínense, si yo comulgando todos los días, procuro todos los días cumplir con estar en gracia, por supuesto, ayunar una hora antes de la comunión y procurar ese día, todos los días, cumplir con mis deberes de Estado, hacer oración, amar más a Dios y al prójimo.
Claro, evidentemente, pronto y rápido haré avances en la vida espiritual. Así que, ¿cómo saber si debo comulgar todos los domingos, diariamente o cada tanto? Y bueno, dependiendo de lo que nos diga el confesor. Busquemos un confesor prudente, sabio y prudente que nos pueda decir, de acuerdo con nuestras condiciones y de nuestra conciencia acerca de todo esto, qué es lo que conviene. Por supuesto, si yo, que ayudaría a un confesor sabio y prudente, nos ayudaría a ver más claramente si nosotros estamos, qué tal estamos disponiéndonos para recibir la Eucaristía con estas tres cosas que dije, o sea, con el estado de gracia, ayuno y saber a quién recibo y recibirlo con la máxima devoción. Entonces, principalmente en esta última parte, de tal modo que hay gente que porque son neófitos, recién convertidos, les cuesta mantener la mente orientada a Dios continuamente, ¿sí? O se olvidan de Dios. El domingo se acuerdan, pero el resto de la semana no. Entonces, claro, ahora, podría ser que comulguen sin las debidas disposiciones, ¿sí? Ahora, también es cierto que si una persona se acerca a comulgar todos los días, el hecho de que vaya a misa todos los días y comience a comulgar diariamente, segurísimo, eso le transformará, seguro que le transformará, porque la comunión producirá por sí misma los efectos que debe producir, moviendo a la persona a practicar el bien, a acercarse más a Dios, a llevar una vida más santa. Y, pero también en ella, la meditación de aquel misterio que recibe diariamente hará que comience a ver las cosas con otros ojos. Bueno, hasta aquí entonces nuestra lección sobre cómo comulgar bien. Y espero que esta lección realmente nos sirva a nosotros para poder recibir la comunión con mucho más devoción, con mucho más amor a Dios y que verdaderamente sea ella para nosotros fuente de grandes bienes espirituales. Bien, ahora voy a responder a las preguntas que tienen aquí, que ya están haciendo algunas. ¿Podría repetir, por favor, la posición de las manos? Sí, si uno va a recibir en la mano, izquierda arriba, izquierda, derecha abajo, o también puedes, está este padre de la iglesia cuyo nombre ahora no recuerdo, que decía, San Agustín creo, poner la mano derecha como un trono y la izquierda debajo para sostener este trono. Y entonces, claro, San Agustín estaba pensando en la persona que recibe la comunión y lleva directamente a la boca, ¿sí? Puede ser eso. La mayoría pone la izquierda arriba y la mano debajo y toma la comunión eucarística, ¿sí? Con el dedo, con la mano derecha. Conviene lavarse las manos antes. Claro que no se puede lavar uno inmediatamente antes de entrar, antes de la comunión, pero puede lavarse las manos antes de la misa, ¿sí? Pues todos esos cuidados es necesario tenerlos, ¿no? Todos esos cuidados es necesario tenerlos. Tiene muchos peros la cuestión, pero bueno, estoy queriendo decirles cómo se puede hacer lo más dignamente posible, ¿sí? Eh, Bien, entonces eso respecto de la posición de las manos. Si uno va a comulgar en la boca, lo que yo no dije es que en la comunión en la boca no conviene juntar las manos aquí, porque si yo comulgo en la boca, la patena se tranca aquí en la mano. Entonces uno baja las manos, ¿sí? Y entonces levanta la cabeza, el mentón, mirando hacia abajo, no mirándole a los ojos al sacerdote, que alguna gente hace eso. Le mira al sacerdote a los ojos, no se le mira al sacerdote a los ojos. Levanta la cabeza, mira hacia abajo y saca, o cierra los ojos y saca la lengua para recibir la comunión. En donde dice sobre que ya no está Cristo si las partículas no son visibles, ¿sí? Es una cuestión metafísica eso, ¿sí? No es que nosotros no tenemos ya conocimiento acerca de las partículas de pan. Además, una cosa así, fíjense ustedes en esto es metafísica. Eh, las partículas, ¿sí? ¿Qué es el pan? Esto es un poco de filosofías. El pan, ¿sí? Los accidentes de pan,
Cuando se corrompe la materia de la Eucaristía, ya no está Jesucristo, ¿sí? Se disuelve. Entonces, ¿qué significa que se disuelve? Que las partes se separan de tal modo que allí ya no hay pan. Entonces, un átomo de un átomo, una partícula invisible de algo, no es ya ese algo, ¿sí? Ya no es ese algo, es una cosa distinta, ¿sí? Entonces, es probable que allí ya no haya presencia de Cristo, no porque, o sea, porque en esa partícula ya no es pan, ¿entienden? Partícula de pan puede entenderse de dos formas. Una parte tan pequeña que ya no es reconocible como pan, o una, eh, una parte del pan, ¿sí? Una parte del pan propiamente. Si es una parte del pan que es reconocible como pan y que tiene todavía la forma sustancial de pan, entonces, en cuanto al accidente, entonces todavía tenemos presencia real de Jesucristo, ¿sí? Pero si yo tengo que poner algo bajo el microscopio, ya no hay presencia de Cristo allí, porque ya no se ve, ¿entienden? Repito, es muy probable que haya partículas de la Eucaristía en todas partes, esas partículas como polvillo, puede haber en todas partes. Sí, es probable que pueda haber eso en todas partes, ¿sí? Y que la patena no resuelva todo ese problema. Que la patena no resuelve todo ese problema. Pero ya, repito, nosotros ya no estamos obligados a poder hacer, porque eso ya es humanamente imposible, ¿sí? Nos sirve de meditación para que nosotros podamos pensar que cuánto nos amó Jesucristo para poder quedarse con nosotros en una materia tan débil, ¿sí? Podía haberse quedado en una estatua que no pierde sus partículas, pero no quiso quedarse en un alimento. Realmente nos ama mucho porque se arriesgó y realmente sucedió muchísimas veces que ha sido profanada la Eucaristía. Entonces, eso, y eso lo hizo el Señor a sabiendas. Realmente nos ama mucho, ¿no? Las personas que se santiguan con la hostia. ¡Wow! Eso nunca he visto, ¿no? Eso no tienen que hacer. Entonces, no hay que santiguarse con la hostia, hay que comulgar directamente. Porque ahí, eso sí es irresponsable, porque eso hace volar eso sí puede hacer volar partículas visibles. ¿Caen partículas visibles de la hostia? Sí. Nosotros que usamos patena de comunión vemos que caen partículas visibles y reconocibles como pan. A esas no me refiero a las partículas no reconocibles. Sí, padre. Disculpe, he visto personas que toman la hostia y ajá, se santiguan y luego se la meten en la boca. Es una locura. O sea, pero no sé cómo llegar a esas personas y decirle que está mal, pues. No Yo es, le dije, yo, pero yo creo que no es tu tarea eso, ¿sí? no, Eso no es ¿verdad? tu El tarea, ¿sí? sacerdote. Esa es tarea del sacerdote, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros los fieles, digo, pues sí, también yo, no, yo si viera, le diría a una persona así, con el riesgo de que el párroco me rete, ¿no? Si tuviera que irme a algún lugar y tuviera que ver. Pero eso, los simples fieles que tienen que hacer, y si es tu amigo, le decís, si no podés indicarle al sacerdote, que es su responsabilidad, y luego los fieles lo que tienen que hacer es amar por los que no aman, tener devoción por los que no tienen devoción, ser diligentes por los que no son diligentes. O sea, completar en nosotros lo que falta en la pasión de Cristo, como dice San Pablo. ¿Sí? Entonces, podés tratar de acercarse, pero si no ves modos de hacerlo, entonces no tenés modo de hacerlo. Si no ves modos, no tenés modo de hacerlo. Y quédate en la tuya para no armar líos allí. Ahora, eso es porque estamos delante de una actitud que todavía no es una profanación. Si se ve algo que es notable, es un abuso litúrgico, que no es lo mismo que profanación. Entonces, es un abuso litúrgico, significa un uso no correspondiente, pero no es profanación. Si en cambio vemos una profanación, o sea, alguien que agarró y metió la Eucaristía en la cartera, a ese tiene que saltarle a la yugular y evitar que se profane la Eucaristía. ¿Entienden? Entonces, eso sí es muy distinto. Tema del miércoles pasado. Si alguien levanta la mano, entonces le doy la mano, sí, le doy la palabra. Roberto, padre, sí. Roberto, Ah, adelante. sí, adelante. Ah, claro, había varios aquí. Sí, buenas noches.
Buenas noches. Respecto al tema de la comunión en la mano que usted planteaba, padre, lamentablemente los templos no ponen el reclinatorio Reclinatorio. el reclinatorio para arrodillarse, digamos, eso sea. Sí, yo sé. Entonces, por más que no esté el reclinatorio, uno se arrodilla lo mismo y la recibe en la boca. Sí, claro. Pero Perfecto. claro, mira, no sé, no hagas una guerra con ese tema. Tenés que ser prudente, ¿sí? Hay sacerdotes que son, que realmente son, digamos así, especiales, como decimos en Paraguay. Te hacen levantar, te humillan allí. Si quieres hacer un ejercicio de humildad, métele, sí, y, ofrecerlo a Dios. Pero yo sé de hermanos sacerdotes míos, hermanos míos sacerdotes que humillan a los fieles porque les parece que es una especie de ofensa así catastrófica como el Apocalipsis si la persona se arrodilla a comulgar. No sé qué mentalidad tiene realmente ni qué están pensando. Eh, pero hay que ver, hay que ver. Si uno conoce su parroquia o puede ir a otra parroquia, no estás obligado a irte a la tuya, etcétera. Así que eso hay que verlo con prudencia, a ver Claro. dónde puedo comulgar si es que yo quiero, prefiero comulgar de rodillas y en la boca, ¿sí? Siempre hay algún sacerdote valiente por allí, o por lo menos que le da la libertad a los fieles como corresponde, ¿no? Bien. Porque Claro. esto de la comunión en la mano Sí, ha sido una excepción y ya se ha transformado en muchas partes en una regla. sí, yo sé. Klaus Gamber escribió sobre el tema, hay muchísimos libros, los recomiendo, pero lo que yo estoy queriendo hacer en este curso es, por eso dije yo, no es un curso sobre el tema, ¿sí? Quiero que aprovechen lo que tenemos, ¿entendés? Claro, perfecto. Porque no No, vamos, ¿eh? inclusive hay un documento que no me acuerdo de Juan Pablo II, que el laico tiene derecho a recibir la Sí, comunión de rodillas en la boca, todo canónicamente eso, hablando. O sea, absolutamente, canónicamente el código canónico lo ampara. absolutamente, absolutamente. Exacto. Sí, sí. Pero puede que no tengas mucho apoyo, lamento decirlo, ¿entendés? Bueno, Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? muy Lo bien. digo off, digamos así, fuera de cámaras. Claro. Y, Padre, y, y habrán tipos habrán tipos, curas que me van a decir que yo estoy equivocado. Yo puedo basarme en los documentos de la iglesia sobre el tema, pero repito, lo que quiero decirles a ustedes es, ¿verdad? Por eso en este curso quiero concentrarme en lo que podemos hacer para aprovechar. No quiero ahondar la herida en un tema que la mayoría de los fieles no puede resolver, ¿entiendes? Sí, sí. Sino hay que aprovechar lo que tenemos y ver cómo aprovechar mejor lo que tenemos, ¿no? Bien, bien, gracias, padre. Por nada. Sigo leyendo una pregunta y después, es muy entonces, escrupuloso sentir dolor de recibir la comunión en la mano, padre, dice. Justamente eso lo había explicado. no creo. Si yo, una persona escrupuloso, dolor, si sentí que es pecado, mal, no mires pecado donde no lo hay. Pena, yo sí, yo siento pena por la recepción universal de la comunión en la mano. Y procuro completar lo que falta, poner más devoción, más piedad, más adoración. Sí, claro, por el dolor con ese tema, procuro completar lo que falta en la pasión de Cristo, como manda San Pablo, ¿no? Una duda el miércoles, quedó el miércoles. ¿Qué pasa si una persona se confiesa, comulga y regresa a seguir pecando de la misma manera reiteradamente? Bueno, a ver, trataré de ser breve con este tema. Claro, ¿qué pasa? No, creo que la pregunta está mal formulada o podemos formularla mejor. ¿Qué pasa si yo me confieso previendo que voy a caer? Entonces, si yo, lo que yo no puedo hacer es confesarme con el deseo de volver a caer. ¿Sí? Ahora, si yo sabiendo de mi debilidad me confieso y preveo la posibilidad de volver a caer porque soy débil, eso es muy distinto. El tema es que yo no sé si voy a vivir hasta mañana. ¿Sí? Entonces, lo que yo no puedo es confesarme con el deseo de volver a caer. Eso sería no tener propósito de enmienda. ¿Ok?
Claro. Ahora, ¿qué pasa si uno se confiesa, comulga y vuelve a pecar? Bueno, en realidad nos pasa a nosotros hace muchísimos años, a todos nosotros. O me van a decir que ustedes después de comulgar ya no pecaron más. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? Y pasa lo que pasa con todos. Nos volvemos a confesar y comulgamos otra vez y nos volvemos a poner propósitos y tratábamos de corregirnos, etcétera. ¿Sí? Así que eso es lo que pasa. ¿Sí? La cuestión es, lo que no puedo hacer es confesarme con el deseo o intención de volver a caer. ¿Sí? Otra cosa es confesarme con la previsión de que puedo caer, pero quisiera no volver a caer. ¿Cómo yo sé si tengo la intención de no volver a caer? Muy simple. Yo le preguntaba a los penitentes, a ver, decime una cosa. ¿Qué harías si yo tuviera aquí delante tuyo una pastillita para que no vuelvas a pecar? ¿Tomarías esa pastilla? Sí, padre, tomaría. Entonces estás arrepentido. Pero no existe pues la pastilla, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona tiene que esforzarse para no volver a caer. Pero no existe, ¿entienden? O sea, esa es la prueba de que la persona está, por lo menos atrición tiene. ¿Sí? Ahora sí me dice que pasó una vez en 10 años. Si tuviera, usaba otro ejemplo, si tuviera acá un botón y hay dos botones, pecar, no pecar más, un pecado en particular. Y la persona me dijo, no apretaría ningún botón. Entonces, y no le di la absolución. A esa persona no le di la absolución. Pero se dan cuenta, eso es rarísimo. Sí, sí. ¿Otra pregunta? Estamos ahí, sí. Pienso, padre, que el que no comulga estando preparado es porque no sabe, no conoce el valor de la Eucaristía. Falta hacer más hincapié en la catequesis, ¿cierto? Es que no se debería dejar que la persona se retire de delante del sacerdote antes de ver que se pone, ¿cierto? Pero eso es cuestión litúrgica, organizativa del sacerdote. No es un tema que nosotros podamos resolver para aprovechar mejor nosotros la Eucaristía. Es muy escrupuloso, ya está. Cuando se va a leer el Evangelio, ¿nos signamos o santiguamos antes de la lectura? Nada. Solo el sacerdote se signa. Las rúbricas dicen que el resto no se signa, solo el sacerdote. Si falta un domingo a misa, ¿se puede comulgar el siguiente domingo o tengo que volver a confesar? Si faltaste culpablemente, o sea, pudiendo ir a misa y no fuiste, si pudiendo ir a misa no fuiste, pecaste. Si te fuiste a un lugar donde no tenías, estaba la misa, quedaba lejos, no había forma de llegar a algún lugar sin grave esfuerzo, entonces no sos culpable. Si pudiendo ir a misa no fuiste, pecaste, no podés comulgar. Si no podías ir a misa, pero no fue un desprecio tuyo, si no podías ir a misa, entonces no pecaste y podés comulgar el siguiente domingo. ¿Se puede comulgar 2 veces al día? Sí, pero la segunda tiene que ser sí o sí en misa. La primera puede ser con un enfermo, la segunda solo podés comulgar en misa. ¿Sí? La primera puede ser fuera de misa o en misa. La segunda sí o sí tiene que ser en misa. Tercera vez no se puede. La persona que vive en concubinato divorciado con nueva pareja, si se confiesa, es que no puede recibir la absolución, salvo que prometa no tener relaciones con su pareja y que pueda cumplirlo, por supuesto, ¿no? Porque ahí ambos tienen relaciones sexuales ilícitas, entonces no puede recibir la absolución. Luego no puede confesarse, o sea, la confesión, no hay confesión de los pecados porque no hay perdón de los pecados. Porque no hay arrepentimiento. Arrepentimiento implica que haya un propósito de enmienda. Y si seguís viviendo en el estado de pecado, no hay propósito de enmienda. Si no fui a misa por ir a visitar a un enfermo, ¿estoy pecando? A ver, si podrías ir a visitar a ese enfermo en otro momento, ¿sí? Uno tiene que mirar, a ver, ¿podría ir a visitar a ese enfermo en otro momento? Y sí. Claro. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, entonces... pero depende del caso. Puede que haya gente que, no sé, el párroco le mandó justo a esa hora. Bueno, que obedezca y vaya. Ir a visitar a un enfermo, la visita a los enfermos, la caridad sustituye. La ley de la caridad está por sobre la ley de la liturgia, ¿sí? Entonces, sí, uno tiene que atender a enfermos y no ir a misa, que quede tranquilo. Recuérdense del samaritano.
Del samaritano, sí, del samaritano, sí. Recuérdense del samaritano lo que sucede allí. Había algunos, el levita tenía que llegar sí o sí al templo y por eso no atendió al enfermo. ¿Eh? Y pecó. Entonces, pero eso también pasa pocas veces. Generalmente uno puede turnarse con otros que cuidan al enfermo. A veces sucede, ya he conocido algún caso, donde la persona no tiene otra salida y tiene que quedarse con el enfermo. Bueno, entonces está dispensado del precepto dominical. Muy bien. Muy bien, padre, María muchas Auxiliadora. gracias. Esa es la pregunta. Dicen que la misa del sábado vale para la del domingo. O Excelente. sea, hay veces que voy a la del sábado para aprovechar todo el domingo. ¿Está bien? Comprendido. Bueno, entonces, primero, el precepto consiste en santificar el domingo, ¿sí? Entonces, se puede cumplir con el precepto de ir a misa, que es parte de la santificación del domingo. Se puede cumplir yendo a misa el sábado de la tarde. Cualquier misa católica, sea de difunto, sea de lo que sea. Cualquier misa católica, no hace falta que sean las lecturas del domingo. Cualquier misa católica, desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 23:59, sirve para cumplir el precepto. ¿Sí? El precepto de misa dominical. Pero no podés no santificar el domingo. O sea, si te vas a misa sábado para irte al balneario el domingo, estás en un problema. Entonces, no se puede hacer eso. Visita a las familias, bien. Pasar tiempo con los hijos y con el marido, bien. Hacer una obra de caridad, bien. La gente que en mi parroquia solíamos hacer, si teníamos algún evento para recaudar fondos para el sustento de la iglesia, yo le hacía venir obligatoriamente todo el mundo, asaderos, todo el mundo a misa un sábado, misa especial para los servidores, decía. Entonces, los tipos te hacían una pausa en su preparación, venía el sábado, porque el domingo tenía que cocinar desde temprano y terminaba el día reventados y había algún peligro de que no asistan a misa. Entonces les traía el sábado de la tarde a asistir a misa para poder no faltar a misa domingo, ¿no? Padre, Bueno, padre, otra muchas gracias. Otra Ahí pregunta estamos parecida. llegando al final. María Auxiliadora quiere hacer una última pregunta. Vamos a dejarle. El sábado, por ejemplo, si vamos a misa el sábado en la mañana. No, y 3 de la vamos tarde en el adelante. Acaba de decir a las 3 de la tarde. sábado en la noche porque es otra liturgia, ¿no? No importa, es misa católica. Ya te dije, puede ser misa de difuntos, puede ser misa de algún santo, puede ser misa, tiene que ser misa católica nomás, ¿sí? 3 de la tarde en adelante, cualquier misa, aunque sea de la lectura del año, no sé, aunque sea el rito mozárabe antiguo, tiene que ser misa católica válida, con cualquier lectura, no importa, misa católica, 3 de la tarde en adelante del sábado. Gracias. Muy bien. Muy bien, Padre Miguel, muchas gracias nuevamente y si puede dejarnos su bendición final para vernos, Buenísimo. si Dios quiere, el próximo miércoles en esta última clase del curso La Misa Aprovechada. Les agradezco muchísimo, es un gusto estar con ustedes, es un gusto porque yo también repaso todo esto y refresco en la mente todo eso, así que a mí me sirve tanto como a ustedes, o más probablemente. Así que les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con La tu bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Cartón. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, hasta luego. Gracias, Padre, bendiciones. Gracias. Nos vemos. Gracias, Padre.